Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de lugares geométricos, pero ahora nos toca ver la parte de las cónicas. Las cónicas, aquí les acabo de escribir una pequeña definición de qué es una cónica. Son todas las curvas, intersección entre un cono y un plano. Para que la definición quede más clara, aquí les compartí un gráfico muy sencillo. Y la primera cónica que nosotros vamos a ver es la circunferencia. Debido a que una cónica, me dice mi definición, que son todas las curvas de intersección entre un cono y un plano, aquí observemos, tenemos un cono y el corte que se hace de ese cono y que queda en una figura plana, por decirlo así, de aquí si nosotros cortamos esta pequeña parte, obtenemos una circunferencia. Si cortamos esta parte de esta forma, como se observa en color verde, obtenemos una elipse. Si nosotros cortáramos este cono de esta manera, obtenemos la cónica que se llama parábola. Si nosotros realizamos un corte a este cono de esta manera, como se muestra en color rojo, obtendríamos una hipérbola. Entonces, estas son las 4 cónicas que nosotros vamos a ver. Por aquí les voy a poner el nombre para que ustedes puedan identificarlas. Aquí ya les puse los nombres. La primera es circunferencia, la siguiente es elipse, después la parábola y finalmente la hipérbola. Estas son las 4 cónicas, los 4 cortes del cono que nosotros vamos a ver durante esta última unidad de nuestro curso de Matemáticas 3. Entonces, vamos a comenzar con la introducción de la primera cónica, que es la circunferencia. Aquí yo les puse una pequeña definición de circunferencia de acuerdo a nuestro libro de Geometría Analítica de Eduardo Carpinteiro. Nos dice que la circunferencia es un conjunto de puntos equidistantes a otro punto fijo llamado centro. ¿Qué quiere decir? Por aquí yo les voy a dibujar una circunferencia y me dice que es un conjunto de puntos equidistantes a otro punto fijo llamado centro. ¿Qué quiere decir? Aquí yo voy a tener como referencia un punto llamado centro. Ese punto que queda ahí fijo, lo voy a poner más de este lado. Ese punto que queda justamente en el centro, cuando yo uno, voy a cambiar de color para que lo alcancen a notar. Si yo tengo aquí varios puntos a la misma distancia de ese centro y uno de esos puntos, a eso yo le llamo circunferencia. Me dice que es el conjunto de puntos equidistantes, quiere decir que tienen la misma distancia. Un punto de este punto, perdón, a este punto hay una distancia. Supongamos que la distancia de este punto del centro a este punto de la circunferencia, supongamos que es 8. Un ejemplo. Entonces, de este punto del centro a este otro punto también deben ser 8 unidades. De este punto del centro a este punto que observan aquí de la circunferencia también deben ser 8 unidades. A eso se refiere el conjunto de puntos equidistantes a un punto llamado centro. ¿Qué quiere decir? Este punto siempre va a permanecer aquí, el centro de la circunferencia nunca va a cambiar, no se va a mover de ahí. Y cuando yo trazo varios puntos alrededor de este punto con su respectiva distancia, si yo uno estos puntos, pues a eso se le llama circunferencia. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que es lo mismo un círculo que una circunferencia? Gracias por haber participado con sus respuestas. Les voy a comentar. La circunferencia y el círculo no es lo mismo, tienen una diferencia. Fíjense bien, la circunferencia
es solamente, como lo comentó su compañera, la circunferencia es solamente, a ver, aquí voy a ponerlo en lápiz, la circunferencia es solamente esto. Su compañera dijo, pues es el perímetro. De alguna manera se puede decir así, pero la circunferencia es solamente esta línea curva que les estoy señalando. A diferencia del círculo, el círculo es todo esto. ¿Qué quiere decir? Que el círculo se considera como si fuera una figura sólida y todo esto va a ser mi círculo. Por ejemplo, una pelota, puede ser que yo le llame, que tiene forma circular, ¿sí? Es un círculo, una pelota. Pero si yo tengo una naranja, si yo tengo una naranja entera, voy a decir que la naranja entera es mi círculo. Pero si yo parto esa naranja, al momento de partir, imaginen la naranja partida, lo que está alrededor va a ser la circunferencia y la naranja entera sería mi círculo y partida, lo que está alrededor sería mi circunferencia. Entonces, no es lo mismo. Y pues vamos a continuar. Por aquí les compartí un diagrama que está en una circunferencia en un plano cartesiano. Le vamos a llamar C, vamos a identificar este punto del centro como C, y las coordenadas del centro van a ser H, K. H, K. La H va a representar lo que está en X y la K va a representar lo que está en Y. Y al punto, a cualquier punto de la circunferencia, puede ser un punto de por acá, de por aquí o de aquí, a ese punto le vamos a llamar P, que representa un punto cualquiera de la circunferencia, y ese sí va a estar denotado con X, Y. El radio de la circunferencia, recuerden que les acabo de comentar, el radio de la circunferencia es entonces la distancia que hay desde el centro hasta cada uno de los puntos que forman la circunferencia. De aquí a aquí debe haber un radio, de aquí a aquí va a haber una distancia, perdón, y a esta distancia le vamos a llamar radio. Vamos a ver ahora cuál es la expresión de la ecuación de una circunferencia. Se las voy a escribir enseguida. Y pues bien, chicos, aquí está la ecuación forma ordinaria de la circunferencia. Es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y para conocer de una mejor forma o que quede más claro que cómo está estructurada esta ecuación, vamos a ver un ejercicio práctico. El ejercicio me dice, encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en, aquí me equivoqué, se puso una diagonal, pero es abrir paréntesis, porque finalmente es mi coordenada que está en el centro, en 3, menos 3 y radio 5. Lo primero que ustedes tienen que hacer en este tipo de ejercicios es realizar su plano cartesiano. Una vez que realizan su plano cartesiano, van a trazar los puntos que les esté dando el ejercicio. En este caso, mi ejercicio me está dando el centro. Entonces, lo que voy a hacer es que debo de trazar mi centro. Por aquí voy a tener 2 y luego 3. Y aquí voy a tener 1, 2, 3. Pero me dice que debe estar en negativo. Negativo en Y. Entonces voy a bajar más la Y para poder poner ahí los negativos. Ahí está. 1, 2, 3. Más o menos así quedaría. Y ahora voy a identificar en ese plano cartesiano primeramente el centro.
que me dice que está en 3 positivo, 1, 2, 3, y ahora voy a bajar a 3 negativo. 1, 2, 3, menos, es negativo. Entonces, el centro de mi circunferencia quedaría aquí. Ahí voy a poner el punto y voy a poner la C para identificar que ese es el centro de mi circunferencia. Ahora, una vez que ya tracé este dato en el plano cartesiano, para tener pues una gráfica inicial en nuestro ejercicio, vamos a abrir nuestro compás a 5. Pues, si están trabajando con los cuadritos de su cuaderno, lo van a abrir a 5 cuadros. Su compás van a abrirlo a 5 cuadritos. Si ustedes están haciendo su plano cartesiano en centímetros, van a abrir a 5 centímetros su compás. Depende de cómo estén trabajando ustedes en su plano cartesiano. Les repito, si están trabajando por cuadro, o sea, si dicen aquí, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, pues van a abrir a 5 cuadritos, van a abrir su compás a 5 cuadritos y van a poner la puntita que está de su compás, la puntita que está en metal, la van a poner aquí y va a estar abierto más o menos así, a 5, y entonces ustedes van a dibujar su circunferencia, va a estar más o menos así. Bueno, la voy a mover para que quede al centro. Yo no le estoy haciendo a la medida que corresponde, le estoy haciendo al tanteo, que aquí quede mi centro. Y entonces, de aquí a aquí deben ser 5 cuadritos o 5 centímetros, del centro aquí deben ser 5 cuadritos o 5 centímetros, de acuerdo a cómo lo estén trabajando, y así ya va a quedar mi gráfica de este ejercicio. Lo segundo que tengo que hacer es que vamos a sustituir en la ecuación ordinaria de la circunferencia los datos de mi ejercicio. Aquí abajo tengo la fórmula, entonces me dice que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, que es el radio. De aquí, en mi ejercicio lo que conozco es el centro, y dijimos que el centro está representado por H y K. Entonces, H va a valer 3 y K va a valer menos 3. R va a ser igual a 5 porque es el valor de mi radio. Entonces, voy a sustituir la X, va a pasar igual porque no tengo ese valor, menos, y voy a observar cuánto vale H, que en este caso vale 3, y lo voy a poner aquí. Esto lo voy a elevar al cuadrado, más, abro paréntesis, bajamos la Y, menos K. O sea, aquí dice menos y aparte acá la K tiene otro menos. Entonces, los dos signos se tienen que poner. Este menos es de mi fórmula. Voy a abrir paréntesis y voy a poner el menos 3 que me da mi ejercicio. Voy a cerrar doble paréntesis y esto está al cuadrado, porque así lo indica mi fórmula. Esto es igual a R al cuadrado, o sea, radio al cuadrado. El radio me dice que vale 5 y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, chicos, continuamos. Aquí tenemos la ecuación. Una vez que sustituyen el valor de H y K, que son las coordenadas del centro, y R, porque el ejercicio también nos dio el dato de R, que vale 5, ya una vez que se sustituye, pues vamos a, aquí nos damos cuenta que tenemos que quitar este paréntesis. Entonces, el siguiente paso sería, en este caso aquí, pues va a pasar igual, x menos 3, y esto está al cuadrado, más, abrimos paréntesis, la y baja igual y aquí menos por menos, tenemos más, 3. Y esto está elevado al cuadrado. Esto es igual a, y aquí tenemos que elevar al cuadrado el 5. ¿Cuántas veces por sí mismo tenemos que multiplicar el 5? 2 veces. 5 por 5 obtenemos 25 y lo ponemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí observen y tenemos un binomio al cuadrado más otro binomio al cuadrado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar estos binomios porque esta ecuación me tiene que quedar igualada a 0. Si ustedes recuerdan la formulita del binomio al cuadrado,
el binomio al cuadrado se resuelve así. Primer término más segundo término es el binomio y está al cuadrado. La A va a representar el primer término y la B va a representar el segundo término. Entonces, el binomio al cuadrado me dice que el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Ustedes de tarea van a desarrollar este binomio al cuadrado que tenemos aquí y van a desarrollar este binomio al cuadrado que tenemos de este otro lado. Cuando ustedes ya desarrollen esos binomios, van a agrupar los términos semejantes. Y como resultado, ustedes van a obtener la ecuación general. Aquí se las voy a escribir, deben de llegar a este resultado que es x cuadrada más y cuadrada menos 6x más 6y menos 7. Y esto es igual a 0. Aquí tenemos, si ustedes dejan el resultado hasta aquí, es correcto, pero estaríamos escribiendo mi resultado en la forma ordinaria. Y si nosotros dejamos el resultado hasta aquí, también va a ser correcto, pero aquí lo estamos dejando en la ecuación general. Entonces, repito, hasta aquí es la ecuación ordinaria y es correcto. De tarea, ustedes lo van a dejar, van a hacer su intento de dejarlo en ecuación general. Para dejarlo en ecuación general, repito, tienen que obtener el binomio, tienen que desarrollar, perdón, el binomio al cuadrado de aquí, el binomio al cuadrado de aquí, y aquí este 25 lo van a mover antes del igual, porque después del igual solamente debe de quedar 0 como lo marca aquí. Cuando ustedes desarrollen sus binomios, van a reducir términos semejantes y deben obtener esta ecuación. Y esa será la ecuación general de mi circunferencia. Nada más para terminar, si el binomio al cuadrado es positivo, es cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Es para este binomio positivo. En este caso, que el binomio es negativo, pues aquí me indica un binomio negativo al cuadrado. Va a ser igual al cuadrado del primer término menos, aquí cambia el signo, menos el doble del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. La A representa primer término, la B representa segundo término. Aquí ustedes saben que es primer término, segundo término, primer término y segundo término. Van a intentar realizar este ejercicio y llegar a la ecuación general. Si no lo logran, no se preocupen, el día de mañana en la clase lo vamos a resolver, pero sí quiero que lo intenten para que el día de mañana en la clase, pues ustedes nada más resuelvan su duda.